Hoy el tema es la simulación en sí, ¿no? Es decir, vamos a aprender un software el cual nos permite hacer simulaciones, ¿ya? Traigo aquí una información que los que han llevado investigación de operaciones conmigo se van a recordar, porque esta parte de conceptos y algunas imágenes, en algún momento se menciona en la parte de investigación de operaciones. Sin embargo, antes en investigación de operaciones veía yo un poco de flexing y ahora lo cambiamos y lo pasamos para manejo de software. Tiene mucha relación en la parte de investigación de operaciones con esta parte de la simulación como tal. Entonces, por ejemplo, esta información sí, puede resultarle un poco familiar porque es información que en su momento vimos en investigación de operaciones. Y para empezar, siempre me gusta definir ese concepto de simulación, ¿verdad? ¿Ya? Hoy en día, la verdad que este, está muy de moda, ya, con la tecnología, la parte de la simulación, ¿ya? Tiene muchos beneficios como ingenieros o a las organizaciones, la utilización de la simulación. Como siempre, y como lo he mencionado en otros casos, enfocado a la reducción de costos, ¿verdad? ¿Ya? A la reducción del consumo de recursos, ¿verdad? Dentro de las organizaciones. Y como podemos ver, dice, bueno, como concepto, la simulación es un procedimiento cuantitativo que describe este, un proceso al desarrollar un modelo del mismo. ¿Ya? Describe, dice, un proceso al desarrollar un modelo del mismo y después conducir una serie de experimentos de tanteo organizados para predecir el comportamiento del mecanismo con el tiempo. Esto es como el concepto de lo que es una simulación. Al final dice, describe un proceso. ¿Ya? Estamos acostumbrados como ingenieros a buscar, primero a trabajar en procesos, ya con procesos, independientemente que sean de fabricación, que sean de servicio, de lo que sean. ¿Ya? Sin embargo, también estamos acostumbrados, o por lo menos es lo que se espera como ingenieros de ustedes y de todos los que somos ingenieros industriales, de mejorar esos procesos, ¿sí? De tratar la manera de buscar la mejora continua de los procesos. ¿Ya? Entonces, a partir de un proceso como tal, la simulación lo que busca, dice, es desarrollar un modelo de ese mismo proceso. ¿Ya? Y a través de una serie de experimentos, ¿ya? Lo le llama tanteos organizados, predecir el comportamiento del mecanismo en el tiempo, es decir, cuáles pueden ser el comportamiento de ese proceso, ¿ya? O de ese procedimiento, ya con el tiempo, cuáles van a ser los resultados que voy a obtener. Y ese es el objetivo en sí de la simulación, ¿ya? Es a través de diferentes software poder eh, transponer ese proceso, ¿ya? En diferentes escenarios y ver cuáles pueden ser esos posibles resultados o comportamientos con el tiempo. Y si se recuerda, mencionábamos, por ejemplo, al diseñar un avión, diseñar, eh, resolver varias ecuaciones que describen la aerodinámica del avión, o si aquellas ecuaciones son demasiado difíciles de resolver, se puede construir un modelo a escala y observar su conducta en un túnel de viento. Es un ejemplo de una simulación como tal, ¿no? La prueba de medicinas en animales, laboratorio, bueno, todo eso es simulación. El manejo de automóviles en pistas de prueba, simulación del ambiente, etcétera. Son ejemplos de simulación. En general, los modelos de simulación difieren de los modelos matemáticos. Y aquí volvemos a la parte de ser matemáticos, y no es que vamos a hablar de modelos matemáticos ahora, como se habló en investigación de operaciones, pero es que muchos modelos de simulación están resueltos a través de modelos matemáticos. Entonces tienen una pequeña relación, se puede decir, directa, ¿ya? Más que pequeño, grande, es una relación directa que hay entre los modelos matemáticos y modelos de simulación, ¿verdad? Y hay una diferencia que es bien importante tener claro. Los modelos de simulación normalmente no se diseñan para encontrar soluciones óptimas
¿ya? O mejores. Eso es bien importante a la hora de realizar una simulación y que lo tengan claro, ¿ya? El tener un software para hacer una simulación de un proceso no le garantiza que los resultados van a ser los mejores. Es que el software como tal no elige o define la simulación como tal los resultados para la mejor opción. Ya no es una inteligencia artificial, no hemos llegado a ese punto, ¿ya? Donde la computadora fuera capaz de decirle a usted a través del software qué hacer. No, ¿verdad? No, no es eso. Los software de simulación como tal no están diseñados para eso. Ya no le arrojan o no le generan la mejor solución, ya en ningún momento, ya. Al contrario de cuando hablábamos en investigación de operaciones de los modelos matemáticos y las ecuaciones y las matemáticas como tal, ¿verdad? Que en esos casos sí se genera la mejor opción, ¿ya? Pero en el caso de la simulación no es así. Los modelos de simulación generalmente se centran en las operaciones detalladas, ya sea físicas o financieras del sistema. El sistema se estudia mientras opera durante el tiempo y se incluyen los efectos de resultado de un periodo siguiente. En resumidas cuentas, al final es usted como ingeniero va a tener que mejorar procesos, posiblemente hacerlos más eficientes, ¿ya? Hacer los procesos que generen menos desperdicio, que se utilicen menos recursos para la fabricación, diseñar productos, posiblemente tenga usted la dicha de trabajar en la parte de diseño. Y no solamente diseñar productos, también diseñar procesos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Hay un sinfín de actividades que usted va a tener que hacer. Y muchas de esas actividades, ¿ya? Resulta mucho más económica simularlas antes de ejecutarlas en un software. ¿Ya? Por eso es necesario muchas veces, y hoy en día están las herramientas de utilizar software de simulación. Antes, por ejemplo, usted como ingeniero de métodos podía ir a una planta de producción, no había un software y tenía una idea de mejorar algo cambiando la distribución, por ejemplo, de planta, ¿ya? O poniendo otro operador en una posición X, reduciendo distancias, etcétera, pero no tenía una herramienta y lo obligaba a poder ejecutarla directamente. Ya eso implicaba, por ejemplo, hacer pruebas, ir al proceso, hacer los cambios y verificar los resultados. Pero eso en una planta de producción, eso genera un gasto de recursos, ¿ya? Tiempo, y el tiempo es costo, ¿ya? Para eso existen hoy en día diferentes software que lo que hacen es hacer una simulación de esas condiciones de trabajo, de esos procesos, y ver posibles escenarios, posibles resultados que se puedan dar de acuerdo a las condiciones que usted mismo le ingresa al software y de esa manera no tener que ir a la planta a, a hacer la mejora in situ, ¿verdad? Es decir, ir allá, mover a los operarios, mover las máquinas para ver cómo queda el flujo y si funciona mejor, ¿ya? En eso es la importancia, ahí radica la importancia de los software de simulación. Y hoy en día existen muchos software de simulación. Aquí, por ejemplo, hay una lista como el Simul 8, el NX de Siemens, Flexing, que es el que vamos a ver nosotros y vamos a aprender. SAP también se considera como un software ProModel, Arena, SolidWorks, Inventor, etcétera. No solamente como software para simular procesos, ¿ya? Hoy en día también es bien importante la simulación de producto, ¿ya? Y hay diferentes software como SolidWorks, por ejemplo, o Inventor, que le permiten hacer la simulación de un producto como tal. Ya más adelante les voy a comentar mi experiencia al respecto. Hoy en día dice existe una gran variedad de aplicaciones de simulación debido a las diferentes ventajas que éstas ofrecen sobre otras herramientas utilizadas, ¿ya? Algunas de ellas reducción de costos, que eso es bien importante, lo que les comentaba.
Es decir, no es lo mismo implementar una mejora en situ, es decir, ir a la planta y a realizar una prueba a ver si el cambio en una distribución en planta, por ejemplo, me va a reducir el ciclo de fabricación del producto, ya, o me va a mejorar el flujo, me va a reducir un cuello de botella, etcétera. No es lo mismo ir a hacer pruebas que hacerlo en un software. ¿Ya? Hacer toda la simulación en el software y hacer diferentes escenarios, no solamente uno. Posiblemente me puede llevar mucho tiempo el hacer uno, no se diga dos, tres escenarios, mientras que en un software perfectamente lo puedo hacer y obtener los posibles resultados que se puedan dar. Ya en un sistema, en el desarrollo de método de análisis, ya que con los métodos existentes para resolver problemas se invierte un tiempo considerable, lo que he mencionado anteriormente, en el poder desarrollar el método de análisis, en la programación computacional, modelación del sistema, en la experimentación de prueba y error. Esa es otra ventaja que nos da también los software, ¿no? Puedo hacer la prueba y error, ya es decir, probar diferentes escenarios y en base a los resultados ir viendo los mejores resultados a prueba y error. ¿Ya? Donde usamos hoy día la simulación en la industria, en la capacitación de personal, aviación, entrenamientos, finanzas, mercadotecnia, etcétera. ¿Ya? Lo que pasa es que a veces este tema es muy poco visto en nuestros países. ¿Verdad? Muy pocas empresas puede que inviertan en un software de simulación para mejorar los métodos de fabricación, porque aparte que son software bastante elevados de su costo, ¿ya? Muchas veces esta tecnología en el país todavía no se ocupa. ¿Ya? Eh, Inclusive en las universidades a veces no se da esta temática, ¿no? Hasta hace un par de años que empezamos a dar esta temática porque es lo que está hoy en día, son las herramientas que le pueden servir hoy en día al ingeniero industrial como tal, ¿no? Yo, por ejemplo, en el día a día tengo un poco de experiencia en la parte como área de ingeniería, en la parte de simulación de diseño de producto, ¿ya? Hay software los cuales le permiten a la hora que usted hace un diseño, yo en mi empresa trabajamos con productos plásticos, ¿ya? Me permiten a través de una simulación hacer un diseño y a partir de ese diseño yo poder decir si plantear, por ejemplo, qué material voy a utilizar de plástico, si es un polipropileno, polietileno, etcétera. ¿Ya? Plantear cuál es definir, por ejemplo, el peso que va a tener la pieza. Eso es bien importante en la parte de costeo de productos, ¿ya? Porque el software automáticamente a través del material y del peso, del volumen que él hace los cálculos, ¿ya? Cuando estamos hablando de productos complejos, no cálculo de volumen de un cilindro o de un cubo, no, ¿verdad? El software me permite determinar los pesos que va a tener. Eso se transforma en consumo de materia prima. Por lo tanto, yo puedo determinar el costo estimado. También el software me permite, por ejemplo, a través de una base de datos, yo definir en qué tipo de máquina voy a trabajar. ¿Ya? Las empresas, muchas de ellas chinas, taiwanesas, japonesas, ya están dentro de la base de datos de todas las fabricantes de maquinarias. Usted solamente elige de una base de datos la máquina que usted tiene y ahí la va a encontrar porque normalmente las máquinas para inyectoras, en este caso productoras de plástico, ya están en una base de datos, usted la selecciona y entonces empieza a simular cómo va a ser el proceso, por ejemplo, de transformación del plástico en la máquina que usted tiene, con el material que usted tiene, porque hay bases de datos donde están todos los diferentes proveedores de plástico, por ejemplo, ¿ya? Las condiciones que usted le va a poner, ¿verdad? El diseño, ¿ya? Y en base a eso le va a determinar, por ejemplo, el ciclo del producto, si el producto está bien diseñado, ¿ya? En este caso, por ejemplo, esta simulación que vemos acá, que es una imagen tomada de una pieza en la empresa donde laboramos, este, ahí está mostrando las presiones de inyección, por ejemplo, de la transformación de plástico en una parte, una pieza plástica. ¿Ya? Eso es bien importante en los plásticos, la presión de inyección, ¿no? Porque es donde el plástico sale más compacto, donde puede haber mayor encogimiento, menor encogimiento. Hay un sinfín de cosas, es un mundo aparte esta cuestión y no trato la manera de hablar de eso en sí, sino del hecho de lo importante
que es la simulación como tal. Entonces eso le permite determinar a un ingeniero y decir, este diseño es el correcto o me conviene más este otro diseño. ¿Ya? Y así se aplica en diferentes tipos de productos. ¿Ya? Y no solamente, en este caso es un módulo, por ejemplo, de un software, en el caso de SolidWorks, que es el módulo de plásticos, pero por ejemplo hay un módulo CAM, donde usted puede fácilmente hacer un diseño de una pieza, ¿ya? Y a través de el módulo CAM, usted puede hacer como que hay una base de datos, por ejemplo, de CNC, donde usted determina, para empezar, puede incluso hasta definir el código que necesita de programación para el CNC, para que a partir de la pieza le genera el código y de ahí usted solamente lo inserta en el torno CNC y a través de ese torno CNC ya usted puede fabricar la pieza, claro, con la herramienta que necesita, ¿no? ¿Ya? Entonces los software le permiten a partir de la pieza programar las herramientas, cómo van a hacer el torneado en el CNC y en función de eso le genera el código del CNC, ¿ya? Y ahí le va a dar si hay una posible falla en el diseño de la pieza. Este mismo software lo tiene. Y no solamente la parte de simulación de CAD, CAM, ¿verdad? Como es centros de maquinado, que es CNC y todo eso, sino que también la parte de plásticos o inclusive le permiten simular el funcionamiento de las piezas. Por ejemplo, hay software que traen los módulos fluidos, es decir, la pieza o el producto va a hacer contacto con un fluido, cuál va a ser la reacción del fluido o el viento, por ejemplo, ¿ya? Es más, los que diseñan automóviles, los que diseñan aviones y todo eso utilizan todo este tipo de software, ¿ya? Aparte de los prototipos, porque no pueden estar haciendo aviones gigantes para hacer un prototipo e irlos a probar al aire a ver si se estrella o no, ¿ya? Todo se tiene que hacer a través de software y se tiene que hacer también a través de prototipos o modelos a escala, ¿ya? Hoy en día en la parte esta de simulación también está muy de moda en la parte de diseño de producto lo que es la impresión 3D. ¿Ya? La impresión 3D también está muy de moda con el fin y cada vez las impresoras 3D, aparte que son más económicas, también cada vez están trabajando, están imprimiendo en materiales que se apegan mucho más a los materiales de transformación de plásticos que se ocupan en el mercado, como un polipropileno, polietileno, PVC, etcétera, ¿no? Al inicio no era así, era más una impresión 3D de una forma cosmética, es decir, simplemente de apariencia. Se le caía la pieza, se le quebraba. Últimamente ya las impresoras 3D ya están imprimiendo en materiales de ingeniería, ya ABS, SPOM, etcétera, que lo que hacen es que ya usted puede poner esas piezas a trabajar con un esfuerzo mecánico, hacer engranajes, levas, partes de máquinas, ¿no? Con el fin de validar si el diseño es el adecuado para funcionar. Todo eso es simulación. Nosotros, esto nos lo vamos a lograr ver. Me gustaría, como les decía, si nos sobrara una clase, ver un poco esto de SolidWorks, pero lo que sí vamos a aprender es también hay software para simulación de procesos, que es lo que más se orienta a lo nuestro, en la parte de ingeniería industrial, ingeniería de métodos, ¿ya? Es decir, yo puedo determinar las máquinas. Ahí hay una pequeña imagen, ya en la clase que viene vamos a empezar a hacer las prácticas en las cuales vamos a poner los operarios, las máquinas, hay unas bandas transportadoras, si se pueden ver ahí, hay unas zonas, como una especie de tarimas donde son áreas de espera, ¿verdad? En los procesos, ¿verdad? Hay una especie de tarimas, alimentadores, una especie de montacarga, bandas transportadoras, yo podría determinar cuellos de botella, defino los estándares de las máquinas, cuántos operarios necesito, etcétera, ¿no? Esa es la idea del simulador de procesos. Y para eso vamos a trabajar en un software que vamos a aprender a usar que se llama Flexing. Aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Bueno, estas son las fotografías. Nosotros vamos a hacer estos ejemplos en la práctica. Yo los voy a ir desarrollando y aunque no se los pida,
aunque no se los pida como tarea, espero que lo hagan, ya, espero que lo hagan. Porque la idea es que lo aprendan a usar y acuérdense que en el parcial eh, lo van a tener que usar, ¿verdad? La idea es que aprenda esto. Esto es muy novedoso y a la mayoría de estudiantes les gusta esto, al menos me lo dicen, ¿verdad? Porque es algo que prácticamente es la tecnología actual, ¿ya? Tenemos nuestras limitantes, voy a tenemos nuestras limitantes en el hecho que vamos a usar una versión de prueba. Es una versión gratuita que está en la página del fabricante, pero que para hacer prácticas y para entender el software nos sirve, ¿no? Nos deja ciertas limitantes que ya más adelante les voy a explicar. Para eso yo también, antes de entrar a detalle en el proceso de simulación, porque esto es qué es en sí la simulación o para qué le puede servir este software de Flipsync. Ahora, yo lo que quiero también mostrarles, bueno, para empezar ya le puse por ahí un link. Voy a cerrar esto porque solo quiero mostrar el link. Ya les puse por ahí el link donde está el enlace para descargar Flexing 2018. Ojo con esto, quiero decirle eh, dos cosas, ¿verdad? El por qué estoy poniendo 2018, ¿ya? Usted le va a dar descargar ahí y y le va a descargar de mi Drive, lo que estoy compartiendo el Drive. No debería tener problemas con los permisos, si no me va a caer un correo. Ya voy a estar pendiente del correo para revisar si les pide algún permiso. Si usa quizás algún correo que no es de la universidad, posiblemente me vaya a pedir permiso, le va a denegar la entrada, no estoy seguro, no recuerdo. En todo caso, voy a estar pendiente del correo y le voy a habilitar. Lo descarga. ¿Ya? ¿Por qué elijo 2018? Por dos razones. ¿Ya? Si usted va a la página, ya, si usted va a la página de Flipsync, va a encontrar ya incluso una versión del 2021. Ya estos año con año van actualizando los software. Año con año lo van actualizando. Eh, Sin embargo, yo prefiero trabajar con unas versiones un poquito más antiguas por dos razones. Primero, es muy difícil y a mí me ha costado bastante encontrar, bueno, este año no he revisado, le soy sincero, el año pasado sí, encontrar bibliografía, a excepción de los manuales que ofrece el fabricante, pero todos los manuales o la mayoría de manuales están en inglés, ¿ya? Muchos libros de estos o tutoriales de español son de versiones un poquito viejitas, ¿ya? Estamos hablando de versiones algunas 2015, 2016, son versiones un poco antiguas. Hay muy poca, en español, hay muy poca manual. Ojalá que ya hubiese alguno, ya vamos a revisar quizás más tarde algún manual del usuario que tiene alrededor de más de 1000 páginas, el manual del usuario, pero que estuviese en español. Entonces, en ese caso, la bibliografía que yo utilizo es un poquito más antigua, ¿ya? Cada año ellos van cambiando algunos aspectos y a veces lo que hacen es quitarle algunos a las versiones gratuitas, a esta prueba que dice ahí Flexing, le quitan algunas funciones, ¿ya? Entonces, por eso esa es una de las razones, ¿no? Porque muchas veces cambian las posiciones y cuando ven la teoría o las presentaciones o los tutoriales y ya lo veo con las últimas versiones, han cambiado las posiciones de los botones, los nombres, etcétera. Y eso hace muy complejo hacer las prácticas, ¿no? Por eso yo me quedo con una versión un poquito más antigua que está amarrada un poco más a los manuales que tenemos. Cuando los vaya actualizando, yo me voy actualizando. Cuando empecé dando esto como en el 2016, 2015. Ya me pasé al 2018. Ya con los años he ido en función de la bibliografía. Y lo otro es que
hay versiones, algunos, aunque en el caso de ustedes, la mayoría que yo vi las computadoras, todas tienen, la mayoría tiene Windows 10, pero hay algunos que no. Hay algunos que tienen un Windows un poquito más viejito. Esos a algunos les da problema a las versiones más modernas, del 21 al 20. Por lo tanto, siempre me voy un poquito más antiguo con el fin de que el mismo les aplique a todos. Porque si alguien trabaja en el 2020 y otros trabajan en 2018, 19, por ejemplo, yo que tengo solo el 18 instalado, y ahí tengo las versiones descargadas, pero no las he instalado todavía. Si tengo el 18 y alguien lo hace en el 19 o lo hace en el 20, no me lo va a abrir a mí, ¿ya? En el caso del examen, lo va a hacer en una versión más actualizada, no lo voy a abrir, no voy a poder abrirlo, ¿ya? Y eso me va a generar problemas que no le voy a poder calificar y más cuando ya termina el último periodo, ya a veces ni se aparecen, ¿verdad? Entonces, por eso, yo, a pesar que aquí está toda la versión nueva y toda esa historia, yo le recomiendo descarguemos esta versión que yo le pongo aquí, la 2018. Estamos hablando 2 años, bueno, ya casi 3 años, ¿verdad? Atrás, pero es una versión que está muy amarrada a la bibliografía, ¿ya? Y que, o a los tutoriales que vamos a ver y los PDF que les voy a subir, donde no hay muchos cambios en función de botones, posiciones, aunque sí algunos, ¿ya? Y que las funcionalidades están bien. Entonces, trabajemos con Descárguelo de acá. Eso sí, son alrededor de 900 megas, pero no es problema para la mayoría que he visto ahí. Sí, le digo porque se va a tardar un poquito tal vez en descargarlo. Bueno, si tiene un internet rápido no hay problema, lo descarga y le da doble clic y le da ahí instalar. Es bien fácil instalar, no le pide mayor cosa porque es una versión gratuita. Tiene sus limitantes porque solamente nos va a permitir trabajar con una cierta cantidad de objetos, es decir, no se pueden hacer simulaciones extremadamente grandes, ¿ya? Pero no ese es el objetivo, ¿ya? Así que eso en cuanto a partir de la clase siguiente. Vamos a empezar a trabajar con este software. Bueno, eso en cuanto a los conceptos así generales de simulación. No sé si hay alguna pregunta respecto al software, la instalación o alguna duda que tengan al respecto. Todo está claro. Buenas noches, Carlos ingeniero. Enríquez, creo. Buenas noches, dígame. Yo ya lo instalé en la compu, pero lo corre, pero como a los 30 segundos él se cierra automáticamente. No sé a qué se deberá ese tipo de error. Y instaló el 18. Sí, Instaló la versión 2018. sí, la que subió ahora por la tarde en la La que, plataforma. ajá. Y lo abre y de ahí lo cierra. ¿Qué Windows tiene? 10. Ingeniero, buenas Qué raro. Pero sí lo logró. Sí, lo Buenas instalé bien noches. fácil, sin noches. ningún problema, pero lo abre y 30, 20 segundos máximo después solo lo cierra. Voy a intentar otra vez desinstalarlo, volver a descargarlo y ver si funciona. Yo tengo el mismo problema. con- Tiene el mismo, Mariel también tiene el mismo problema. Le entiendo que sí, ¿verdad? Sí, se me cierra como a los 15 segundos. Está raro esa falla. Yo igual tengo el Windows 10 y lo he instalado y no me da problema. Déjeme ver, voy a investigar algo al respecto. Puede ser, bueno, pero es que si lo logra instalar, se lo abre, no debería dar ningún problema, no debería dar ningún problema. Eh, voy a investigar esa falla, a ver qué podemos sacar. O sea, si de repente lo instaló, no es problema de descarga, ¿verdad? Podría ser un problema de descarga que no lo pudieran instalar, pero si lo han instalado y le dan doble clic, lo abre el programa, pero inmediatamente lo cierra, si hay otro tipo de falla. Si no, posiblemente vamos a tener que instalar una versión más nueva. Con la versión más nueva, el único inconveniente puede ser ese, que la parte del tutorial
o el PDF, cuando lo lean, no van a entender mucho, en el sentido de que les puede costar más. No es que no vayan a entender, les puede costar más a la hora porque de una versión a otra, a veces van cambiando las posiciones, los nombres y todo eso. Pero voy a averiguar de esa falla, a ver qué puede hacer. Eh, es raro porque es una versión gratuita, no es una versión ni siquiera pirata, lo que es de la misma compañía. Yo lo he instalado en Windows 10, está actualizado y todo, y no me genera ningún problema. Voy a chequear eso y voy a ver si hay algo sobre eso. A veces en la misma página del fabricante eh, hay solución a ese tipo de problemas. Lo voy a investigar y les voy a informar mañana. Voy a ver si ya tengo algo de información. Mañana en la clase les comento algo al respecto. No sé si alguien más ha tenido esa Excelente. falla Gracias, o alguien ingeniero. que lo haya podido instalar. Ok, alguien lo ha podido instalar bien y tenga Windows 10. Nadie lo ha instalado, nadie lo ha Yo lo logré instalar, abierto y solo no que se no le sé cierra. si está en español. Aló. No, sí, no, es un software en inglés. Ahí sí solo es en inglés. Vamos a tener que verlo en inglés porque sí es solo en inglés. Pero no se le cierra en su caso. No, Inge, no. No, 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 no. Bueno, no lo he intentado abrir, no me ha dado ningún problema. Lo probé, lo estoy probando y estuvo bien. Bueno, pero sí, bueno, pero ya lo abrió, porque si no lo hubiera abierto, sí, por eso no le daba problema. Pero bueno, si ya lo abrió, ahí estamos. Sí está raro eso. Y tiene Windows 10, ¿verdad, Fanny? Déjeme investigar. Algunas fallas puede haber ahí, o a veces con antivirus y todo eso. Voy a investigar a ver qué logro. Normalmente esas fallas le da a otra gente Lo y raro que se me encuentra pasó en a mí en internet. instalación es que a veces cuando uno lo instala tira al final como un montón de mensajes. No sé si capaz eso les pasó al mensaje. Yo le puse no gracias a todos, pero sí, se me salieron como unos 10 mensajes después de haberlo instalado. Está raro. Está raro, no recuerdo yo eso. En mi instalación no me ha dado ninguna falla. Bueno, vamos a ver, si no, si veo que es muy recurrente la falla, vamos a instalar una versión más nueva. Y aunque sí nos va a costar un poco más la parte de los tutoriales, bueno, en este caso la ventaja es que está el video, o sea, lo que yo le voy a explicar. Ya, aunque le suba el PDF y el PDF no esté un poco de acuerdo a la posición de los botones o el nombre, la ubicación, eh, pero yo lo voy a explicar. Tal vez a mí me puede costar a la hora de estarlo haciendo o por las posiciones, ¿verdad? Que cambian, pero en todo caso eso no es problema. Entonces, vamos a ver, trátenlo de instalar y me cuentan también mañana los que no lo han hecho, a ver si todo está funcionando bien. Si no, vamos a tener que ver una versión más actualizada. Este, yo porque también, bueno, creería yo que lo tengo desde hace un año, 2 años, creo, un año, al menos un año si recuerdo, pero posiblemente ese Windows en ese momento no daba problema, tal vez con el actualizado ya. Entonces, trátenlo de instalarlo, pruébenlo, ábranlo y que no se les cierre. Y si no, mañana me dicen y vamos a ver. Yo también voy a averiguar algo al respecto, a ver si encontramos alguna solución. Bueno, vamos a terminar esto, que es la parte teórica, porque traigo también a cuenta algo bien importante, que es, bueno, es cierto, hay un software y usted como ingeniero está bien que aprenda a ver la simulación y vamos a aprender a manejarlo. eh,
también de una forma un tanto básica, pero vamos a hacer algunas simulaciones de procesos y a determinar, por ejemplo, cuellos de botella, a determinar de las estadísticas de los procesos, a ver cómo cambian el funcionamiento de los procesos en función de los operarios, de las posiciones, distancias, etcétera. Aparte de eso, sí es importante también un poco de la parte teórica sobre cómo implementar la simulación de procesos en una organización. No es solamente usted llega con el software y mire, aquí el software dice esto, ¿ya? No se trata solo de eso, ¿ya? Porque tampoco, mire, lo hice en el software y ya. Y creer en todo lo que dice el software. Anteriormente dijimos algo bien claro y era que estos software no le dan la solución mejor. ¿Ya? No le dan la mejor solución. Ellos lo que hacen es brindarle los diferentes escenarios. ¿Ya? Ahí dice, antes de abordar el tema de cómo realizar un proyecto de simulación, es importante que entendamos lo siguiente. Un modelo es una representación simplificada de una porción de la realidad. ¿Ya? Eso es bien importante. Por lo tanto, si la modelación se realiza apropiadamente desde el inicio, ¿ya? O sea, desde la requisición de la información, seguramente conducirá a una buena representación de la realidad a analizar. Es decir, ¿qué es lo que me da a entender esto? Es decir, recuerde, una simulación, un software no le arroja la mejor opción. ¿Ya? Cuando yo hago un diseño de un producto, el software me dice las posibles fallas que pueda tener ese producto, pero no me dice hacerlo de esta forma. ¿Ya? No me toma la mano y me dice, esto no está bueno, hacerlo así, papito. No, ¿verdad? No me da la solución. Cuando yo le pongo una simulación de un proceso, no me dice, mira, cambiar la máquina, ponerla acá. No, él me da el resultado con las condiciones que yo le estoy colocando. Los software arrojan los resultados en función de los parámetros de entrada que yo le doy. Por lo tanto, si la información que yo le introduzco es mala, los resultados van a ser malos. ¿Ya? Si la información que yo le introduzco es buena, a la adecuada y la suficiente, ¿ya? Posiblemente los resultados van a ser mucho mejores. No el mejor, pero sí buenos resultados. Una requisición y preprocesamiento de información apropiada no es sinónimo de volumen. Eso también es importante. Es decir, el hecho de recopilar grandes cantidades de información no garantiza el éxito de la modelación. Desde aquí nos está dando el primer paso a la hora de desarrollar un proyecto de simulación dentro de una organización. ¿Ya? Es decir, nos está diciendo el primer paso es obtenga la información necesaria. Sin embargo, es bien importante, como siempre y como en todo, ¿ya? Una requisición y preprocesamiento de información no es sinónimo de volumen, dice. Es decir, no significa tener una gran cantidad de información, sino que lo importante es la calidad de información que yo tengo, ¿ya? Aquí hay una metodología para realizar un proyecto de simulación. ¿Cuál es la metodología que usted debe de seguir? Si usted quiere implementar un proyecto de simulación dentro de una organización en la cual va a utilizar un software, como en este caso podría ser Flexing, ¿ya? Hay diferentes pasos los cuales usted debe de seguir para una buena implementación, porque aquí no solamente se trata de venir y usted con el software de inventar, ¿verdad? Y ya hacerlo. Para efectos del examen, sí, ¿verdad? No vamos a hacer un proyecto. Simplemente es un caso el cual usted lo va a transmitir en el software y va a responder a ciertas preguntas en función de los resultados que se generan. Pero dice, el éxito radica en la capacidad para simplificar el gran volumen de información y nivel de detalle. ¿Ya? El resultado, un modelo con estructura mínima, la más simple, capaz de representar la complejidad de un sistema real. Y aquí nos da los diferentes pasos para hacer un proyecto de simulación dentro de una organización. El primero es la recopilación y la validación de la información. Recolectar información importante para crear el modelo. ¿Ya? Cuando nosotros vayamos a crear el modelo en el software, vamos a meterle cierta información que ya está en los tutoriales y todo eso, pero que esa información es importante obtenerla del proceso como tal. ¿Ya?
por ejemplo, estándares de fabricación, ¿ya? Distribución de los estándares, si es una distribución normal, si hay alguna desviación, datos estadísticos, ¿ya? No, porque no vamos a asumir que un estándar, a no ser que sea una máquina la que está generando un ciclo, si es un operador el que está trabajando, no vamos a asumir un estándar fijo. Ah, no, el tiempo de fabricación de este producto son 3 minutos, ¿ya? No necesariamente, o más si es un operador el que depende de esa operación. No siempre va a ser 3 minutos. Posiblemente vaya a tener que hacer mediciones en el proceso en las cuales determine cuál es la desviación estándar de esos datos. Toma 10 operarios diferentes o toma ciertas mediciones a diferentes horas del día. Temprano puede ser el operario trabajar a un ritmo, en la tarde a otro, ¿ya? Entonces, en función de esos datos estadísticos, esa información, recopilar esa información. Ya vamos a explicarle aquí más a detalle. Luego el siguiente paso es construir y validar el modelo base. A partir de esa información, construir y comparar los escenarios, una prueba de robustez y finalmente las recomendaciones. Y vamos a ver así a detalle un poco cada una de las etapas. Primero, recopilación y validación de la información. En esta etapa se obtiene toda la información, tanto cualitativa como cuantitativa, requerida para construir un modelo fiable de la realidad. Es decir, yo les mencionaba qué información vamos a meter, ¿no? Distancias, hay que medir. Por ejemplo, el modelo, nosotros para hacer las prácticas posiblemente no nos vamos a enfatizar en eso, ¿ya? Pero el software le permite, por ejemplo, incluso hasta definir las distancias entre máquinas, ¿ya? O entre una área, por ejemplo, una banda transportadora y una máquina, porque eso es de vital importancia y eso está reflejado en el ciclo, ¿no? La distancia. Ahí entra la parte de la distribución en planta, ¿ya? Entonces, hasta ese detalle, es decir, tomar la información, se va a la planta, hace la distribución, si es que no la tiene ya, ¿ya? Si no la tiene, saca todos los datos, las mediciones, ¿ya? Distancias de recorridos, por ejemplo, toma tiempos de fabricación, saca datos estadísticos como desviaciones estándar, tipos de distribución, ¿ya? Porque toda esa información le va a servir a la hora de alimentar el modelo. Si usted pone datos que los saca a la carrera, no son las distancias adecuadas, los resultados van a ser resultados malos. ¿Ya? Entonces es bien importante tomar la información. Esto es bien importante, realizar entrevistas a las personas vinculadas al proceso. Por más que usted sea ingeniero, y le digan el ingeniero, ¿verdad? El ingeniero junior, el que acaba de llegar, el de métodos, cuando uno sale de repente quiere cambiar el mundo, ¿verdad? Y quiere mejorar todo, ¿ya? Uno como ingeniero no tiene la experiencia que tiene el operador en el proceso, ¿verdad? Como tal. Usted puede conocerlo de forma general, tiene conocimientos en la parte técnica porque es el ingeniero, pero en la parte operativa, en el día a día, en la operación, el que más sabe del proceso es el propio operador, mucho más que usted, ¿sí? Y si usted quiere mejorar un proceso y deja de lado o deja de fuera a un operador, empezó mal, ¿verdad? La primera información, la primera fuente de información para mejorar un proceso es el mismo operador como tal. Siempre teniendo las precauciones del caso, ¿no? Porque hay operadores que son listos y posiblemente le van a decir, no, esto ya no se puede mejorar, ¿sí? No, esto realmente es así, no lo puedo hacer. Hay gente que es así en las plantas, ¿no? Pero hay gente también que es muy colaborativa. Ya saben que las cosas se pueden mejorar, ¿no? Hay que motivar sobre eso. Entonces dice, realizar entrevistas al personal vinculado al proceso, realizar visitas a la empresa o la entidad en la cual se va a realizar el modelamiento, solicitar la información que el modelador considere necesaria para posteriormente analizarla. La parte de la recopilación de información es bien importante. Es la parte fundamental a la hora de hacer un análisis de esto. No se trata solamente de usar el software, esto es una parte, ¿ya? Pero implementar una mejora de un proceso a través de un software de simulación requiere un paso a paso, ¿verdad? Una secuencia de actividades, ¿ya? Y la primera parte, la primera etapa es recoger la información, ¿ya? Luego la siguiente etapa dice la construcción y validación del modelo base.
A partir de esa información que usted obtiene en planta e in situ, ¿verdad? No la va a poder hacer por videoconferencia, ¿verdad? O hoy como todo telemático, no, ¿verdad? Eso tiene que ir a la planta, ¿ya? A partir de recoger esa información, ¿ya? La siguiente parte dice es construir y validar el modelo base. El objetivo de esta etapa es la construcción y análisis de un modelo de simulación que represente fiablemente la realidad de la operación que se lleva a cabo hoy. Eso es lo importante. A partir de la información que usted tiene y que recolectó en la planta, el siguiente paso es, bueno, haga un modelo, ahí ya empieza a usar el software, haga el modelo de cómo está actualmente ese proceso. Es el modelo de hoy, la situación de hoy, ¿ya? Páselo al software lo que está en la actualidad, ¿ya? En el sistema que está modelando. Hay que tener en cuenta que con la información obtenida, que se considera ya está previamente analizada y validada, también, ¿verdad? La información no es solamente de obtenerla y ya, sino que analizarla, validarla, si es de acuerdo a los resultados que se obtienen en un proceso. Se debe construir el modelo verificando que que se comporte de acuerdo a los parámetros o características que el modelador considera son propios a la realidad. A partir de esa información, la analizo, la verifico, hago un modelo en el software en el cual veo que esa información me genere un modelo que me dé los resultados que se dan en la realidad. No voy a, con toda la información que yo tengo, por ejemplo, que recogí en planta, no la voy a meter a un proceso, ¿ya? A un modelo, lo meto al modelo y el modelo me arroja resultados completamente diferentes a lo que se vive en el día a día. Allí hay algo de malo, ¿no? Ya en la información que le he metido al modelo, o no lo he hecho de la forma correcta. Entonces, eso es lo que debo hacer, construir y validar el modelo base. El modelo base es la situación actual. Posteriormente vamos a construir, bueno, dicho modelo debería arrojar resultados dicho modelo debería arrojar resultados que en contraste con la información real tengan similitud, ¿sí? No puede ser diferente y permitan comprender el sistema con mayor detalle, ¿ya? Si no exacto, pero al menos que sean muy similares los resultados obtenidos en el modelo. La validación del modelo debe realizarse mediante la evaluación de indicadores que se comparan con la información de operación real. Indicadores, siempre. Como ingenieros industriales, siempre nos debemos de manejar a través de indicadores. Indicadores, ¿sí? Los índices de medición me van a determinar el tiempo por hora, el estándar, etcétera, la cantidad de cuellos de botella, etcétera. Eso es lo que me generan esos indicadores, lo debo de verificar a través del modelo base y determinar que ese modelo base que he construido está de acuerdo a la realidad. Y se compara con la información de la operación real, dice. En dado caso que el modelo arroje algunos resultados que no tengan similitud con respecto a la operación real, se debería validar contra el criterio de las personas que diariamente se encuentran en la operación. ¿Ya? Es decir, bueno, si esto no está pasando de esta forma, ir donde los operadores, en las áreas ya de planta y verificar el por qué no puede, qué hay ahí de extraño, ¿no? ¿Qué hay de diferente? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué lo otro? ¿Ya? Es la parte del modelo base. Posteriormente, que hacemos un modelo base, vamos a construir y comparar escenarios, ¿ya? Los escenarios son modelos similares del sistema real, ¿sí? Pero cada uno de ellos se evalúa de diferente manera, teniendo en cuenta que a cada escenario se le cambian ciertas variables. Es como los famosos escenarios que vimos en Excel. Es muy similar. Hacíamos una tabla con el banco, con el proyecto y cambiábamos ciertas variables. El porcentaje de incremento en los flujos, de los ingresos, el porcentaje de incremento en los costos, etcétera. ¿Ya? Esas variables son las pequeñas parámetros que voy a ir modificando y voy a ir generando ciertos escenarios. A partir del modelo base digo, estos son los resultados. ¿Qué pasa si cambio esto? ¿Qué pasa si el estándar fuera esto? O la desviación fuera esta.
¿Qué pasa si la distancia las cambio y la reduzco? ¿Qué pasa si pongo un operador más, por ejemplo, para cierto tipo de operación? ¿Qué es ¿Cuál es el resultado a partir de eso? ¿Ya? Cambiar variables, diferentes variables y generar diferentes escenarios en el software. Esa es la ventaja que nos va a permitir el software. Ya, en la realidad yo tendría que hacer los cambios, ir a la planta y mira, quiero cambiar esto, probemos. ¿Ya? Y esa es la ventaja del software, que me permite realizar todos esos escenarios en función, sin necesidad de ir a la planta. Sugerencia 1. Es importante que se definan premisas y medidas de desempeño que permitan evaluar dichos escenarios, ¿ya? Es decir, no solamente de probar por probar. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero mejorar? Defina premisas, ¿ya? Defina, yo quiero incrementar en un 10% esto, ¿ya? Y que esos cambios me permitan medir y evaluar esos escenarios. Al ejecutar esta etapa se debe tener modelos de escenarios planteados, ¿ya? No solamente es crear por crear, sino decir, bueno, yo tengo que crear este escenario, este otro, ¿qué es lo que yo deseo? Haciendo diferentes cambios. Un breve descripción de cada escenario y un resumen con los resultados arrojados por cada escenario a la luz de indicadores definidos nos va a ayudar bastante, ¿no? Luego, las pruebas de robustez. Fíjense todo lo que hemos venido hablando. Recopilar información, construir un modelo base, cambiar variables y construir diferentes escenarios y comparar los resultados. Y luego vienen pruebas de robustez. El objetivo de esta etapa es evaluar la robustez de los escenarios ante cambios en las variables exógenas, ¿ya? Aquí es importante definir qué variables se van a sensibilizar, realizar las corridas de cada escenario con las variables sensibilizadas y analizar los resultados. Las variables exógenas son las variables externas, ¿tá? Pruebas de robustez son pruebas que se realizan a los modelos de simulación y consisten en someterlos a cambios en determinadas variables o parámetros, ¿ya? A partir de los diferentes escenarios, yo elijo los escenarios que deseo trabajar y en función de eso hago pequeños cambios o pruebas de robustez ajustando diferentes variables, ¿ya? En las variables exógenas o variables que están directamente relacionadas o que me afectan directamente, pueden ser variables externas, pueden ser variables internas, que me afectan directamente el modelo. Si hablamos de un supermercado, dice el modelo que representa este sistema se someterá a un aumento en la demanda de determinados productos. Esto sería una posible prueba de robustez. Las variables externas son variables externas al sistema. Por ejemplo, la demanda, ¿ya? ¿Qué pasa si la demanda se incrementa? ¿Sí? Y finalmente las recomendaciones, es decir, las pruebas de robustez lo que usted va a hacer es ver variables externas, cómo me pueden afectar los diferentes escenarios para la toma de decisiones, ¿no? Si aumenta la demanda, si me incrementan la demanda, por decir algo, ¿cómo me va a afectar esto? ¿Ya? En los diferentes escenarios. Y en función de todos esos, usted va a determinar un modelo o a partir de la simulación, un modelo ideal o un modelo tal vez no ideal, pero sí que tenga los mejores resultados en función de los otros. Y en función de eso, ya puede establecer recomendaciones de implementación. En esta etapa es importante que el modelador, en base a los resultados, realice una recopilación de todas aquellas recomendaciones sujetas al proyecto. Estas recomendaciones son el producto del análisis de los resultados de distintos escenarios planteados y comparación con la situación actual. Es importante que las recomendaciones se den a nivel cuantitativo. Eso es bien importante, ¿verdad? Como siempre le he dicho y siempre lo repito, y en todas quizás las materias que doy lo digo. El ingeniero industrial no se puede basar en sentimientos, ¿ya? Por eso mismo cuando alguien dice, ¿y qué salió su hijo? O mire, es ingeniero, dicen los papás con orgullo de uno. Entonces, lo que primero que se viene a la gente, es bueno para los números, dice, ¿ya? Más no saben que pasó en tercera las mates y los sólidos, pero es bueno para los números, dice, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que se espera de un ingeniero industrial o de un ingeniero o de cualquier ingeniero, ¿sí? ¿Ya? Que tenga una habilidad por los números. Y por eso mismo se espera que las decisiones se tomen en función de datos, ¿ya? Muchos de ellos cuantitativos, no cualitativos. Es decir, yo creo que esto porque me da sentimiento que ahí no se ve, no, que no trabaja bien el operario, ¿verdad? Mejor pasémoslo para acá, no, ¿verdad?
¿sí? Es cuantitativo, contable, datos, números, costos, ¿sí? Siempre costos, el ingeniero industrial en función del costo, teniendo en cuenta la relación costo-beneficio, como siempre aquí lo dice, costo-beneficio en dado caso que una de estas conlleve a inversiones. Acuérdese que posiblemente de estos escenarios que usted elabore, genere inversión, ¿ya? A veces hay plantas en las que cambiar una distribución de planta puede generar costos, ¿ya? Contratar algo y comprar una máquina con mayor eficiencia, mayor capacidad, requiere inversión. Al final todo va amarrado al costo-beneficio. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a generar? ¿En cuánto tiempo lo voy a recuperar? Y ahí está todo amarrado, ¿verdad? Todo lo que hemos ido tratando de ver y como siempre trato la manera de dar la clase esta de manejo o la otra, es en función de lo que se ocupa en la carrera. Y si se fija, va todo amarrado, ¿verdad? Ahí por eso pasamos analizando proyectos, que ahorro, recuperaciones de la inversión, porque en la parte de ingeniería como tal, en la parte donde se mejoran procesos, donde se diseñan productos, ¿ya? Que para mí quizás es la parte más, aparte de la planificación como tal, que es el día a día en producción, a mí personalmente me gusta más la parte de ingeniería porque la parte de creación, de diseño de métodos, diseño de procesos, de productos, ahí se ve todo esto, simulación, costo, beneficio, implementación, mejoras y todo eso. Entonces, antes de empezar a usar el software, a mí siempre me gusta explicar esto para que al menos usted tenga una idea que no es solamente saber usar el software. Hoy en día están las herramientas para que usted aprenda a usar los software y le saque provecho. Sin embargo, es bueno siempre tener claro cómo implementar proyectos de este tipo en una organización. No solamente se trata de yo hice el software, mire, y yo hice aquí el modelo y mire cómo me trabaja en el software, se ve bien bonito, las maquinitas ahí cómo se mueven y todo eso. No, ¿verdad? La idea es basarnos en datos, en la información recolectada, en crear escenarios, en tomar las mejores decisiones, ¿ya?